Bueno, ¿qué tal? A ver, primero me presento. Mi nombre es Edu Jalón, soy matemático, profesor de matemáticas a nivel universitario y preuniversitario y actual estudiante de Administración de Empresas y de Economía a la misma vez por la UNED. Simplemente quiero aclarar esto para que la gente sepa pues quién es esta persona que va a decir lo que va a decir y con qué objetivo. El objetivo realmente no lo tengo claro ni siquiera yo. Es decir, no tengo ni idea de por qué me he puesto a grabar para hablar de lo que voy a hablar. Pero sí que siento ya desde hace bastantes años, cuando entré en la vida laboral, que no hay absolutamente nada o casi nada que me represente dentro de las instituciones públicas de mi país. Y no me llaméis ni antinacionalista, ni anti-España, ni nada, porque todo lo contrario, me gusta mucho donde vivo, me siento afortunado de vivir donde vivo y bueno, la verdad que no cambiaría el lugar donde vivo por ningún otro lugar del mundo. Así que no sé si realmente me gusta el lugar donde vivo porque es el lugar en el que he nacido o es que simplemente, pues, porque no he conocido otro lugar mejor y este sea el mejor, ¿no? No lo sé. Pero eso no quita que el desencadenante que me lleva a hacer este vídeo es simplemente pues ver cómo pues hace pues una serie de años yo tenía una serie de prestaciones sociales las cuales pues ahora pues se han restringido de una manera mucho más pues se han puesto mucho más severas. Y ojo, no estamos hablando de unas prestaciones sociales de una simple o de una ayudita, no, estamos hablando de ir a hacer algo tan simple como reactivar la receta electrónica de mi tarjeta sanitaria. Es decir, no estoy pidiendo nada del otro mundo. Antes se gestionaba tan simple como llamar por teléfono, te lo activaban y listo. A las mismas 2 3 horas ya te lo tenían activado. Tú llamabas, por ejemplo, por teléfono a tu médico y en unas cuantas horas, pues te cogía y te podía atender a ti o si tenías algún tipo de problema o algún tipo de... Estaban... Bueno, pues se tenía pues una cierta cercanía con el ciudadano. No solamente en eso, simplemente nos vamos a prácticamente cualquier institución pública y esto es a los ojos de mi persona. No estoy diciendo que esto sea la realidad porque quizás la realidad diste mucho de lo que yo he vivido por X o por Y, por circunstancias, por personas que pues me han atendido a mí o no me han atendido a mí. Y esto es un patrón que se repite en prácticamente todas las instituciones o casi todas las instituciones públicas a las que voy. Eh, no estoy criticando el sector público porque sí, simplemente que es una falta de atención en la que, pues, ostras, creo que pago unos impuestos, mis padres pagan unos impuestos, mis amigos pagan unos impuestos y todos estamos pagando unos impuestos para tener pues unas garantías y unos mínimos sociales que ya no me voy a meter en si la educación está bien, si la sanidad está bien, si no me voy a meter ahí porque el debate sería mucho más largo. O sea, el título del vídeo seguramente esta es la opinión de una persona o de un español sobre la política o sobre los políticos españoles. Y voy a hacer un recorrido y no soy especialista en política ni nada, simplemente soy una persona normal y corriente, ya me he presentado, en la que estoy exponiendo pues mi opinión y la visión que tengo yo de la política española y por qué, para mi gusto y para mi opinión, no hay absolutamente nada que hacer en nuestro sistema político. Es decir, está caduco, hay que cambiarlo directamente. No considero que sea efectivo. Es decir, las personas a las que nosotros llamamos políticos no hacen absolutamente nada que yo vea reflejado. Los que sí que hacen algo son las personas que me están atendiendo, que por cierto, no me atienden porque ellos no quieran, no me atienden porque quizás las directrices que imponen los de arriba se lo impiden, o por un cambio de normativa, o porque simplemente tienen menos recursos o menos tiempo que antes. No lo sabemos. Y esto no podemos decir que haya sido por un cambio de gobierno ni nada, porque realmente pues el gobierno viene a ser el mismo que había. Pero bueno, entonces ahora voy a coger y voy a exponer pues lo que pienso y la opinión que tiene una persona, yo, por ejemplo, yo, de la política española. ¿Vale? Llevo 5 minutos de introducción, no me matéis.
Bueno, pues yo nací en el año 93, así que soy bastante viejo para mi gusto. A ver, unos me dirán que soy un niñato, otros, bueno, pues que ya tengo mi edad. Pero nací en el año 93 y tengo idea, o sea, tengo recuerdos vagos, lejanos de Felipe González. Felipe González era del PSOE, era del Partido Socialista. Vamos a encasillarlo en izquierdas, por si hay gente de Latinoamérica que me está viendo. Y bueno, por lo que yo viví o por lo que yo pude mamar un poquito, este hombre pues hizo muchísimo bien a la sociedad, a la parte obrera del país. Es decir, creo que hizo la formalización, o es, bueno, eso es lo que yo tengo entendido, o esa es la visión que yo tengo de este señor, es que hizo la formalización del concepto de pensiones que hoy en día conocemos. Es decir, el concepto de subvención, de ayuda, lo inició esta persona. Poco más tengo que decir de este señor, aparte de que bueno, como casi todo se ha vuelto un boca chancla, que se ha pasado por el arco del triunfo todos los valores políticos y morales que defendía en su día, o que decía defender en su día, pues cambiamos a el primer presidente del gobierno del que sí que tengo un recuerdo bastante y bastante sólido. Sí que es cierto que yo pues no alcanzaba principios de mi adolescencia, pero fue el señor Aznar. Era del PP, es decir, podríamos decir que era la derecha, porque en ese momento existían básicamente casi dos partidos, luego estaban pues otros partiditos que iban apareciendo, iban desapareciendo. El que más duró fue Izquierda Unida, que al final se acabó disolviendo y se acabó juntando y fusionando con lo que hoy conocemos como Podemos, pero bueno, pues era pues la parte de la derecha, ¿vale? La parte de la derecha que se llama Partido Popular. Eh, que bueno, que fue el señor Aznar. Le llamaban así, pues cómicamente, el señor del bigote, ¿no? O el bigotes. No sé muy bien por qué. Que su mandato duró, creo que exactamente lo mismo que Felipe González. No estoy de acuerdo, que fueron 8 años, porque hizo 4 años y luego pudo volver a renovar, que fueron 4 años. Entonces fue 8 años, esto no estoy seguro, pero Aznar seguro, 100%, lo tengo segurísimo, de que fueron 8 años, es decir, 2 legislaturas. En la primera legislatura hubo, no sé si fue gracias a él, pero hubo o sea, fue una explosión económica en España. ¿Por qué? Bueno, por una especie de burbuja inmobiliaria que no sé si fue el adrede, o fueron sus gestores, o fueron sus ministros, no lo sé, pero bueno, pues que en su primera legislatura, pues España empezaba a tener una potencia muy heavy, es decir, empezábamos a tener económicamente muchísimo poder y había mucho dinero. Es decir, yo recuerdo esa etapa dentro del país como una etapa muy buena. De hecho, tenía que ser tan buena, lo suficientemente buena como yo, una persona, seguramente dicen, es que eran otros tiempos. Bueno, no pasa nada, eran otros tiempos, pero yo recuerdo ir a la primaria con 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años solo al colegio. Y volvía solo del colegio. Sí, alguna vez nos venían a buscar nuestros padres, pero en pocas ocasiones. Y nos íbamos en comitiva, nos íbamos todos los niños. Es decir, no era yo porque mis padres no me querían, ni mucho menos. Simplemente que, pues ¿os imagináis a día de hoy un niño de 8 años yendo solo al colegio? Creo que lo primero que pensarían es que vaya padres más irresponsables. No, mis padres eran muy responsables, pero bueno, pues quizás pues las calles eran más seguras, no lo sé. Ahora pues no me atrevo a ir ni casi yo por la calle de noche por según qué zonas. Y mi barrio, en el que yo vivía en aquel entonces, no era un barrio marginal, pero no era un barrio rico. Era un barrio, simplemente un barrio de ciudad, donde pues había de todo. Y obviamente pues había de todo. Y como había de todo, pues podía pasar de todo. Pero no pasaba. No pasaba. Sí, alguna vez pues se escuchaba de que, onda, mira, pues han robado a alguien, ¿no? Yo qué sé. Pero era muy puntual y era casi, pues residual aquellas situaciones. Bueno, íbamos por las tardes, íbamos. El máximo peligro que yo me acuerdo que había en ese entonces era cuidado cuando cruces, cuidado con los coches. Mira siempre antes de cruzar. Esa era el gran miedo, las palabras que decían todos nuestros padres. Y también, si alguien te ofrece caramelos, no se lo cojas, ya está. Pero nos podíamos ir solos al parque. Y no os estoy diciendo de que estaba en la puerta de mi casa, no, el parque pues estaría en la plaza de la iglesia, bueno, estaba en la plaza de la iglesia, estaba lejos, por lo tanto teníamos que ir y éramos niños pequeños. Y íbamos, ¿vale? Es cierto, nuestros padres nos acompañaban
de vez en cuando, pero no siempre. Es decir, ahora prácticamente hasta que no tienes casi 18 años, tus padres no te dejan salir de casa. Casi, casi. He puesto una exageración, pero más o menos. Entonces, bueno, pues yo recuerdo ese momento, pues como un momento bastante potente. Es decir, había mucho trabajo, había gente que trabajaba y ganaba mucho dinero y que veía, pues, cómo, pues, de repente, pues, donde había, pues, solares, de repente, pues, había, pues, casitas, chalets, con piscina, y la gente, bueno, pues eso de crisis económica no existía. Claro, era una burbuja. Yo, pues, ahora mismo que estoy estudiando economía, desde hace ya 4 años, pues, entiendo perfectamente lo que pasó y el problema al que estuvimos expuestos. Pero al fin y al cabo, bueno, pues lo recordaba, era un niño, y lo recordaba como un momento bastante positivo y bastante bueno. ¿Qué pasó? Bueno, pues repitió, el señor Aznar repitió, y pues él tuvo la magnífica idea de cogerse y aliarse para, pues no sé, supongo que para que un bien quedista, ¿no? Un bien queda con Estados Unidos, con el señor George Bush, ¿vale? Para hacer el ataque contra Irak. No sé si entró España realmente con armamento. Creo que no, creo que simplemente era apoyo sanitario o este tipo de cosas, o simplemente, bueno, pues apoyo diplomático, no tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, que se intentó pues hacer amiguito de Estados Unidos porque, guau, Estados Unidos, guau, Estados Unidos, pues nos vamos a hacer amigos de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues eso fue súper mega ultra criticado. Recuerdo pancartas de no a la guerra, sí a la paz, no a la guerra, sí a la paz. Y bueno, en fin, pues cosas, ¿no? Eh, y ese pues es un recuerdo que obviamente tenemos y creo que no es un buen recuerdo tener pues como recuerdo de un presidente del gobierno que se metió en una guerra que era una guerra más de marketing que de otra cosa, o sea, porque no no se quería conseguir. Sí, tenían armas de destrucción masiva, pero luego nunca las encontraron. Así que, bueno, en fin. Así que, bueno, pues el periodo de Aznar, pues se acabó. Y nada, ¿qué pasó? Que hubo un atentado terrorista en España. El 11S, si mal no recuerdo, creo que sí, era el 11S. Y pues tenían todas las probabilidades de que el PP iba a volver pues, a ganar con su nuevo candidato, creo que ya era Mariano Rajoy, y pues lo que ocurrió es lo siguiente. Lo que ocurrió es que pues hubo este atentado y entonces pues por lo visto la intención de voto cambió radicalmente hacia el PSOE. Y entonces pues ganó las elecciones pues el señor Rodríguez Zapatero, uno de mis presidentes del gobierno favoritos, sinceramente tengo que reconocerlo, aunque fue considerado como el peor presidente de la historia, pero es que yo creo que a medida que pasa todos los presidentes yo creo que van superando en peor al anterior, o sea, es brutal. Y salió pues de sorpresa. Nadie, como que nadie se lo esperaba. Y bueno, pues dijeron o echaron la culpa al atentado terrorista, ¿no? Entonces pues llegó el PSOE y los primeros años del PSOE pues no fueron malos. De hecho, repitió candidatura porque fueron bastante buenos. ¿Qué pasó? En la primera legislatura, es decir, en los primeros 4 años, se empezaron a ver brotes verdes, pero hacia la sociedad, es decir, veíamos una sociedad bastante más inclusiva, había venido un boom por el hecho de haber tanto trabajo en España y ganarse tanto dinero, pues había habido un boom de inmigración y por lo tanto ya pues los barrios no eran prácticamente homogéneos, eran muy heterogéneos. En mi barrio, por ejemplo, yo cuando era pequeño no había visto un negro en mi vida. O sea, para que os hagáis una idea. Lo más negro que había visto era el color yo qué sé, de la cámara. No tengo ni idea. O sea, no había conocido jamás a nadie de Latinoamérica. O era lo más raro que yo había conocido, era a un chico de la península. Y dices, ¿what? Bueno, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene. Y entonces, pues claro, hubo ese boom de inmigración y entonces, pues claro, había pues una desigualdad bastante importante porque eran personas que llegaban aquí prácticamente sin nada. Y entonces, pues hubo que hacer una inclusión social muy potente y muy fuerte, que fueron donde aparecieron, o no es que apareciesen, sino que empezaron a darle importancia a lo que hoy en día conocemos como los educadores sociales, los trabajadores sociales y todo esto. Existían de antes, obviamente. Creo que la figura del educador y del trabajador social
dista del año 2001, 2002, no lo sé, a lo mejor me acabo de columpiar y a lo mejor es del 1750, pero vamos, yo tenía entendido, pero bueno, como sabéis, soy matemático, no me pidáis nada más, no me pidáis mates y ya, pues, y ni eso a veces. Entonces, bueno, pues se necesitaban pues políticas sociales para equilibrar un poco la balanza. Podemos pensar o podéis pensar que si es justo, si no es justo, eso ya pues lo dejo a que cada uno piense en lo que le dé la gana. Es decir, a ayudar a gente del extranjero con los impuestos de todos los que hemos estado aquí trabajando durante años. Eso ya yo no me voy a meter porque eso ya es cada uno que piense lo que quiera. Yo voy a intentar ser lo más objetivo dentro de mi punto de vista y opinión de lo que es la clase política. Así que, bueno, lo hizo bien. ¿Por qué? Porque volvió a salir. Pero ahí fue el principio del fin. ¿Qué pasó? Bueno, pues que España empezó a entrar y entró, ya había signos, claros signos de caída económica. Y bueno, la segunda legislatura del PSOE pues fue una catástrofe total. No hubo prácticamente en la historia de España una crisis económica tan fuerte, o al menos eso es lo que decían los periódicos y la prensa, y la tele y todo, una caída y un empobrecimiento y vamos, brutal, una crisis económica brutal, sin precedentes, incluso peor, me decían, lo comparaban con que estábamos peor que después de la guerra civil, bueno, sí, en fin, una barbaridad, no lo sé. No, yo pues no viví después de la guerra civil, así que no tengo ni idea de... Yo creo que no, yo creo que fue peor después de la guerra civil, pero es mi opinión, no lo sé. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que claro, la calidad de los empleos fue a la mierda, había menos dinero, por lo tanto, pues había más empobrecimiento y la gente se había endeudado un montón porque la gente, pues, guau, 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 hay mucho dinero, venga, vamos a pagar todo, vamos a comprar todo. Y bueno, pues no me quiero enrollar mucho con puntos económicos, pero se hicieron las cosas fatal por parte de todos, por parte tanto de los bancos como del gobierno, es decir, el Estado, las inversiones que nosotros hicimos como país y por supuestísimo el pueblo, es decir, la gente, los consumidores, lo hicieron mal. ¿Pero por qué? Porque también el sector privado también lo hizo mal, ofreciendo cosas que sabían que lo más seguro es que eso no pudiese funcionar. Pero bueno, se hizo y eso llegó a un punto en el que estalló. Y fue la gran crisis económica. Podemos ya decir que a ver si habían sido... Un segundín. Podríamos decir a ver si habían sido pues provechosas o factibles las medidas que tomó el Partido Socialista de Zapatero. Bueno, la verdad que es que si tomaron medidas que no se notaron. Al menos yo no consideré que fuese un punto esencial o un punto que estuviese ese gobierno ahí para mejorar la situación. Pero sí que hizo bastantes cosas buenas. Hizo algo que yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente el trato o el pensamiento que se tenía la sociedad en común sobre las personas que eran homosexuales. Fue un antes y un después. Es decir, para que os hagáis una idea, antes de Zapatero, las personas homosexuales, por ejemplo, no podían ni tener hijos, no podían adoptar y no podían casarse. Cosas que eran básicas. ¿Vale? Y yo recuerdo que, por ejemplo, en las series de televisión, el insulto más fuerte que se le podía hacer a un hombre era llamarle gay. O sea, el cambio de mentalidad y el cambio de rumbo, gracias a lo que hizo este hombre, fue, pues, pues bastante, bastante bueno para la sociedad española. ¿Por qué? Porque nos hizo evolucionar como sociedad y nos hizo, pues, crecer. Al fin y al cabo, eran derechos de personas, derechos humanos. No estamos hablando de que no, vamos a dar ayudas a... No, 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 estamos hablando de ofrecer lo mismo a las personas. Creo que ahí podemos llegar todos, ¿vale? No era ensalzar a un colectivo y reprimir a otro, no, era simplemente ponerlos en el mismo lugar, que era lo que se tenía que hacer. Y lo hizo. No voy a entrar en profundidad porque tampoco recuerdo mucho más. No soy un experto, yo os estoy diciendo de lo que yo viví, de lo que yo recuerdo, de lo que yo tengo recuerdo al fin y al cabo. Bueno, pues... ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasó fue muy importante y es que tuvimos la primera presidenta que creo que era, no recuerdo cómo se llamaba, Cayetana, puede ser. Bueno, era que era una vicepresidenta del gobierno que era brutal, o sea, metía unos zascas que lo flipas. Y luego teníamos el ministro del Interior, que era Rubalcaba, que yo le tenía en muy buena estima, sinceramente, le tenía muy buena estima, y lo recuerdo perfectamente, en paz descanse, pero
lo recuerdo perfectamente porque era cada día salir una noticia de ETA ahí metiéndolos en la cárcel, hemos encontrado no sé cuántos etarras aquí, hemos desarticulado no sé qué, o sea, súper bien. Y claro, la banda terrorista ETA era un dolor de cabeza constante, porque bueno, se habían relajado respecto a años anteriores, pero aún así era un dolor de cabeza constante. Intentaron matar al rey aquí en Mallorca en el año 90 y algo, ¡buah, qué pereza! O sea, bueno. Y se empezó pues a dar muy duro y a destrozar un poquito lo que era la organización. Hasta que, bueno, pues obviamente llegaron las elecciones y el PSOE, pues, a tomar por culo. Adiós. Y volvió el PP. Volvió el PP de mano de Mariano Rajoy, donde voy a resumir los 6 años y medio, creo, de mandato que tuvo. Tuvo 4, repitió, pero hubo un... iba a decir toque de queda. Hubo un... Cuando tú coges y pides un de censura, una moción de censura. Y bueno, ya tomar, bueno, al carré, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó? Que, bueno, no sabemos si fue, pues, casualidad, no casualidad, lo que sea, pero, pues, la recuperación económica se vio, llegó el fin de la organización, bueno, de la banda terrorista ETA. Por cierto, el señor Rubalcaba me dejó de gustar simplemente porque echó mucha mierda hacia otra, que era Karma Chacón, que a mí me encantaba, esa mujer, y yo, pues, me hubiese gustado mucho que hubiese sido la presidenta del PSOE, porque quizás incluso hubiese votado al PSOE si hubiese salido Karma Chacón. Bueno, a ver, Rubalcaba también me gustaba mucho, pero ya lo que hizo en la precampaña del PSOE no me gustó. Pero bueno, da igual. En fin, salió Rajoy y fueron los mejores años de la vida política española porque nos dejó una cantidad de memes, de chistes y de frases que dices, hostia, loco, increíble. Como pues... hay muchas teorías sobre que si esta persona es súper dotada y lo único que se hace el tonto, no lo sé, da igual. Pero bueno, no fueron años malos en España. Sí que es cierto que, a ver, veníamos de un pico que estábamos en la mierda, en la más absoluta mierda, y los sueldos nunca volvieron a ser los mismos, había trabajos y contratos de mierda, era, bueno, en fin, era terrible, ¿vale? Terrible. Pero aún así, os tengo que decir una cosa, había prestaciones sociales por un tubo, ayudas y subvenciones por un tubo. Es decir, no es que llegase la derecha y de repente desapareciese todo lo que había hecho el PSOE, no, ni mucho menos. Quizás pues lo regularon un poquito más a los marcos y pensamientos que tenían ellos. No lo sé. Pero yo, por ejemplo, no me vi afectado. Me vi más afectado, por ejemplo, por la crisis económica y estaba el PSOE. En temas ostras, que tengo que pedir hora a la endocrina y me da para dentro de un mes, ¿vale? Antes, pues cuando yo era más pequeño, pues era casi casi que tenía a la semana podía ver a la endocrina, ¿vale? Que era lo que yo, por ejemplo, necesitaba. Pues cuando pasó lo de la crisis económica, pues ya no. Entonces no era algo que decías, sí que a lo mejor pues podemos mirar, pero como yo no soy un entendido de política, ni miro, por ejemplo, ni me pongo a mirar los presupuestos, ni nada, pero bueno, ¿qué pasó? Nada, moción de censura al señor Rajoy y... lo digo, a lo mejor ahora me pegan un corte, ¿vale? Porque a lo mejor está a punto de entrar un alumno y si llega y me corta, pues haré como así, ¿vale? Para no tener que cortar el vídeo de P, que no que quede súper cutre, pero bueno. Y entonces, ¿qué pasó? Que moción de censura... No, perdón, me he saltado un momento importantísimo en la política española. Bueno, en el año estaba el PSOE, ¿vale? Estaba el PSOE y la crisis económica, todo esto, y hubo un movimiento precioso, bonito, increíble, increíble. Yo al menos lo viví de esa manera. Quizás otros puedan decir, no sé qué, eran todos unos vagos y unos perros flautas. Bueno, y fue el 11M, creo que fue el 11M. No, el 11S era lo de las Torres Gemelas. Hostia, se me olvida. Bueno, da igual. Da igual. Bueno, pues mm, no sé, hubo el atentado que hubo de Aznar a Zapatero fue una cosa en los trenes, que no recuerdo qué fecha era. Y luego pues hubo un movimiento que empezó, que no sé si era el 11M, no lo tengo ni idea, es que no, ahora mismo no me acuerdo, lo siento. Y fue un movimiento muy bonito en el que daba igual si eras blanco, negro, amarillo, verde, azul, rojo, pequeño, mayor, viejo, joven, daba absolutamente igual, de derechas, de izquierdas, daba igual. Daba igual, porque ahí había tanto gente de derechas como gente de izquierdas que hicieron algo tan bonito como ayudar a la gente que lo estaba pasando mal. Y había gente que lo estaba pasando muy mal en la crisis económica. Pero que muy mal. Gente que había perdido sus casas, gente que había perdido sus trabajos,
su manera de vivir, todo, absolutamente todo. O sea, y eran personas que prácticamente era imposible de que se volvieran a meter en el mundo laboral porque es que no había trabajo ni de lo suyo, o sea, ni trabajo en general. Entonces, pues, se hicieron huertos sociales, pero por la gente. O sea, es decir, la gente conquistó lo que era suyo, que era la calle, la Plaza España en aquel momento, y hicieron huertos, hicieron de todo para la gente que lo necesitaba. Y eso era puro. Pero claro, ¿qué pasa? Que hubo unas personas que se adueñaron del movimiento y al principio a todos nos pareció bastante bien. Nos vendieron la moto de puta madre, a mí el primero. Y apareció Podemos. ¿Qué pasa? Que eran como, wow, los diferentes. Era como, estamos súper descontentos con la clase política y estos lo van a cambiar. Y entonces todos nos encandilamos o casi todos nos enamoramos de ese movimiento. De ese partido en concreto, porque luego crearon un partido, porque eran una gente, o sea, lo crearon, pues un conjunto, unos cuantos colegas de la universidad, y luego pues gente del movimiento de las acampadas y todo esto, y entonces pues al fin y al cabo pues nos veíamos como reflejo, porque eran gente pues más o menos joven, ¿no? Eran más o menos jóvenes, no eran los típicos políticos con chaqueta y corbata y todo esto. Y bueno, la verdad que pues todos como que nos ilusionamos porque queríamos un cambio. Estábamos muy, 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 pero que muy cabreados con el PSOE de Zapatero. Porque nos habíamos sentido que nos habían destrozado todo. Veníamos de la hostia a estar en la mierda. Y entonces, bueno, pues ese cabreo pues generó eso que acabó siendo pues el mayor fracaso y la mayor mentira política que yo creo que se ha vivido en la historia, eh, que yo recuerde al menos, de la política española. O sea, fue brutal. Y no estoy diciendo de que es que si Pablo Iglesias dijo que nunca se compraría un chalet y se ha comprado un chalet, que se compre lo que quiera, es su sueldo. Es que cobra demasiado, pues mala suerte. Mala suerte, pues ya está. Porque pues tendríamos que coger y bajarle el sueldo, porque al final el sueldo ¿dónde sale? De nuestros impuestos. Entonces, coño, pues yo creo que tendríamos que tener mecanismos para poderles bajar el sueldo o ponerles el sueldo que nosotros consideremos, ¿vale? Pero eso ya sería otro punto y otro tema. Ya está, si es su sueldo, es su sueldo. Y si él se quiere comprar lo que se quiera comprar, como si se quiere comprar, lo que sea, un peluche de oro, es que me da igual. Es su sueldo y es su dinero y puede hacer lo que le dé la gana. Para eso es suyo y para eso lo ha trabajado. ¿Qué pasa? Que es que hay trabajos que son mejores, peores, mal pagados, o sea, peores pagados, mejores pagados. Ya está, no pasa nada. Punto. Pero eso me parece una crítica vacía y absurda que se le critique al chalet. Sí, que es un hipócrita, pero es que esa hipocresía es la que menos daño nos hace a nosotros como pueblo. ¿Vale? Y bueno, voy a coger y voy a hacer una cosa. Voy a hacer la parte uno, esta, aquí me paro, porque ahora viene la parte más densa y tengo que empezar a trabajar. Si os gusta, hago la parte 2, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.